Pues sed bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia del Máster Consciencia y Ser. En este caso, la conferencia que abre el módulo del ser humano en el nuevo paradigma, que me tocará darlo durante este fin de semana y la verdad que lo disfruto muchísimo. Y en esta ocasión, bueno, por hacer un poquito de memoria histórica, ya todos vosotros, vosotras, o la gran mayoría, los que sois alumnos con nosotros, habéis estado dilucidando esto de los postulados científicos que aseveran la existencia de un universo inteligente, de la existencia de lo que podríamos llamar Dios. Hay muchas preguntas que hemos referido al profesor, a Ramón Álvarez de Mon, y en esta ocasión, sin perder mucho el tiempo, sí que quiero hablar de la conferencia de hoy, de la K a la O. Tenemos en este sentido a una gran amiga y profesional, a Helen Tribó. Ella es médico psiquiatra. He estado viendo sus diapositivas y sé que se va a presentar, pero sí que me gustaría hacer una especie bueno, de recontextualización para que entendáis un momentito qué es aquello de la K y aquello de la O. La K viene del inglés knowledge e implica un amor por el conocimiento, y ese conocimiento está vinculado directamente también con la capacidad de poder resistir a la incertidumbre que produce muchas veces ese camino del héroe para poder completar la verdad, para llegar a abrazar aquello que llamamos luz o iluminación. Y en este sentido hay un salto evolutivo hacia esto que Bion, del que hablará extensamente Helen, contemplaba como la O de oneness, ¿no? Que vendría a ser ese punto también en donde todo conecta, todo se convierte en aquello que ha venido a ser expresado. En este caso, nosotros como seres humanos, pasar a contemplarnos como esa chispa divina que somos ya en nosotros mismos, ¿no? Y que hemos venido realmente aquí a recordar quiénes somos. Así es que no me entretengo más. Yo creo que con este spoiler pequeño que he hecho, dejo en parrilla de salida a mi gran amiga Helen, médico psiquiatra. Se formó como clínico, ¿no? En Venezuela y luego posteriormente en Londres. Ella es psicoterapeuta relacional y concretamente se especializó en adolescentes y en jóvenes adultos. Y bueno, tiene una trayectoria profesional tremendamente bonita. Si podéis y si queréis, podéis verlo en nuestra web, en la web del Máster Consciencia y Ser. Pero yo creo que ya sin más dilación nos centramos aquí. Vais a tener 45 o 50 minutos de exposición y luego vais a tener unos 5 o 10 minutitos de preguntas para que no se haga muy largo y que sirva de píldora para comenzar durante este fin de semana pues las 12 horas que tenemos de contacto directo. Así es que os envío un abrazo agradeciendo que estéis aquí y vamos a por ello, amiga. Pues muchísimas gracias, Julio, de nuevo por tu presentación tan cariñosa siempre. Y me da mucha ilusión saber de que tenemos a gente de Colombia, de Latinoamérica, todos ahí presentes, porque efectivamente yo soy de Venezuela y bueno, mi corazón está allá, compartido aquí con Europa y que me han recibido tan bien aquí en España. Así que estoy muy contenta de poder ser un puente entre España y Latinoamérica. Y con esto, bueno, voy a pasar a poner la presentación para poder hablar de el amor por el conocimiento. Bueno, buenas noches a todos y buenas tardes por Latinoamérica. Estamos el día de hoy aquí reunidos para poder hablar sobre el amor por el conocimiento, que es algo que todos vosotros tenéis, porque si están aquí hasta ahora es que definitivamente tienen esa K muy elevada. Entonces, quiero contarles un poquito de mi trayectoria para que puedan saber más o menos de dónde vienen todos estos estudios. Hice medicina en Venezuela, hice psiquiatría aquí en Londres, hice aquí psiquiatría, perdón, en Madrid. En Londres hice ciencias biomédicas, especializada en la parte de neurociencia.
También me dediqué a la parte de psicoterapia relacional, porque no quería dedicarme solamente a la psiquiatría, que fuera únicamente con medicación, sino incluir también la parte psicoterapéutica, que yo creo que eso es la base de toda esa neuroplasticidad que hablaremos al final. También me formé en la parte de coach de talento en Estados Unidos para poder tener herramientas para conseguir nuevos objetivos. Y justamente a través de ese mundo encontré la fascinación sobre la música. Mi marido es músico y he incorporado ahora el tratamiento con música dentro de la terapia. Y lo que yo puedo ver dentro de la terapia es que cada vez utilizo menos medicación y la puedo retirar antes. Así que definitivamente algo bastante ecléctico, y esto va muy de la mano con lo que sería esta búsqueda por el saber, por no quedarse únicamente dentro de lo rígido, de estos cuadros que podemos conseguir a nivel académico, sino seguirnos formando continuamente. Y bueno, para poder entrar en materia, a mí me gusta siempre hablar de quién concibió y desarrolló estas teorías. Y en este caso, este es el médico psicoanalista Wilfred Bion. Él nace en India, en Mathura, en una ciudad muy colorida. Él estuvo muy feliz viviendo allá, vivió allí hasta los 8 años. Es hijo de colono británico, fue formado como británico y a los 8 años fue enviado para el Reino Unido para estudiar en un internado. Ahí él relata que tuvo una vida muy triste, extrañaba mucho India, ese calor humano, esos juegos, pero bueno, se dedicó extremadamente pues a toda la parte académica. Fue magnífico a nivel de los deportes, llegó a ser capitán a nivel de natación y de waterpolo. Después vinieron las dos grandes guerras aquí en Europa. En las guerras también fue condecorado como héroe de guerra. Y durante las guerras él estudió mucho cómo funcionaban los grupos, que posteriormente él utiliza todo eso aprendido dentro de las guerras para su posterior teoría de grupos a nivel de psicoanálisis. Cuando terminan las guerras, él decide irse para Oxford a estudiar historia, pero no se queda solamente con la carrera de historia, sino que se va para Londres, a UCL, a estudiar medicina. Y posteriormente, al terminar medicina, entra en Inglaterra, bueno, después de las dos guerras, que es cuando Freud se va para Inglaterra, esta nueva academia, que era todavía un poco mística, no era todavía muy científica, estaban todavía en ese proceso de lo que es el psicoanálisis. Y él decide hacer el psicoanálisis en el famoso Instituto Tavistock. Tanto así fue que se profundizó en esto que llegó a ser presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Londres. Durante este momento empieza a trabajar con su colega Melanie Klein. Melanie Klein viene después de Freud y Melanie se enfrenta a Freud al decirle que no eran únicamente las dos motivaciones, que lo que Freud decía que era la vida y la muerte, el impulso a la sexualidad o a la agresividad, lo que nos motivaba, sino que ella decía que había un tercer impulso, una tercera pulsión que se llamaba impulso epistemofílico, fue el nombre que ella le puso. Y ese impulso ella lo veía por la curiosidad en los niños. Veía que ciertos niños tenían mayor curiosidad que otros, pero que unos preguntaban y abrían los cajones y todo, mientras que ahora otros eran mucho más sumisos. Entonces ella destaca esta tercera pulsión. Tenemos el impulso a la vida, el de Eros, el impulso a la muerte, el de Tánatos, y ya ahora tenemos el impulso epistemofílico por Melanie Klein. O sea, Bion, al trabajar con ella, dice, yo quiero acuñar esto, pero de forma matemática. Y allí es cuando él decide acuñar la K de knowledge, y empieza literalmente a medir matemáticamente esa curiosidad en los niños. Pero resulta que él no se limita a la curiosidad, sino que en el proceso de su investigación, él se da cuenta que esta K a lo largo del crecimiento implica a que puedas tener una habilidad para tolerar lo no conocido, para que puedas tolerar esa incertidumbre. Y no solamente la K es una acumulación de conceptos, sino que dice que tiene que ser vivida, que no es una fuerza estática, que tiene que ser dinámica y que busca el conocimiento mediante la experiencia. Y para poder tener una K positiva,
tenemos unas fuerzas y la principal fuerza que estimula a que vayamos a esa K positiva y a la que nos ayuda a tolerar esa incertidumbre, incluso hacer cosas aunque tenemos miedo, es el amor. Y él acuña la L de love para describir esa fuerza que nos impulsa a llevarnos a esa K positiva. Mientras que también existen fuerzas que nos llevan a empobrecer nuestra K, ya que la K menos no solamente es ignorancia, sino que activamente es una negación del saber. Y él dice que hay tres fuerzas principales para que nos movilicen de una K positiva a una K negativa. Y es la envidia, eso internamente como destruir al otro, el miedo que te destruyan a ti, o la H de hate, que es el odio a la realidad, el odio al conocimiento, el odio a la vida. Así pues, él habla de que este movimiento de K, entre K más, K menos, lo que hace es que dentro del ser humano hace preguntarnos quién soy yo, de dónde vengo, qué vengo a hacer aquí, a dónde voy. Y todas estas preguntas que nos llevan a seguir cuestionándonos y aprendiendo e investigando, nos llevan a esa K positiva. Y él específicamente dice, tú no puedes aprender quién eres tú de forma única. O sea, no solamente podemos estar con un libro o con nuestras experiencias únicamente propias para poder pasar a ese estado elevado. Tenemos que estar en contacto con el otro, porque nuestro self, nuestro yo, se desarrolla en espejo con el otro. Desde que nacemos, nos desarrollamos bajo la mirada del otro. Y así consecutivamente, mientras vamos creciendo, nosotros vamos a poder ampliar esa K siempre conociendo nosotros, no solamente a nosotros mismos internamente, sino al otro también internamente. Y bueno, resulta que la K no solamente nos lleva a conocernos a nosotros mismos y al otro, sino que nos ayuda a buscar soluciones creativas a los problemas. Bien decía que en el proceso creativo desmantelamos por completamente la teoría de las creencias y que claro, desmantelar lo que ya conocemos, lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida, lleva a un estado de sensación de caos, de angustia, de catástrofe, pero que si logramos tolerar esa incertidumbre, esa catástrofe, esa sensación de caos, podemos llegar a asociar nuevas ideas y se crea una solución completamente nueva. Y eso es lo que se llama una solución creativa nueva a un proceso que actualmente estamos viendo. Y justamente Donald Winnicott viene después de Bion como presidente de la Sociedad Psicoanalítica y él va de la mano con esta teoría de la creatividad. Donald Winnicott es médico, pero antes de hacer psicoanálisis, él hace pediatría. Y él trabaja durante 40 años como pediatra y se dedica específicamente a ver a la mamá con el bebé. Estudia esos años predípicos que son de 0 a 3 años. Entonces, justamente Donald Winnicott se interesa tanto por la creatividad porque él en su infancia tiene una madre con depresión y él hace todo lo que puede hacer para poder rescatarla. Hace baile, hace teatro, hace poemas, etcétera, etcétera. Entonces, veía que a nivel depresivo, al no salir ella hacia adelante, empezaba a relatar de que no solamente para estar vivo, bueno, como dice su frase, no estar muerto no es suficientemente para estar vivo. Y eso es lo que él veía con su madre. Entonces, él se hacía estas preguntas, ¿qué es lo que hace que valga la pena vivir? Y de estas preguntas es donde nace toda su teoría de la creatividad. Entonces, si vamos al diccionario para ver lo que es la definición de crear en sí, dice que es traer a la existencia. Entonces, para Winnicott, la creatividad es el hacer que surge del ser. No solamente es crear en nuestras cabezas, sino que tenemos que pasar manos a la obra, hacer para traerlo al mundo. Entonces, para poder ser creativa, una persona primero tiene que sentir que existe, que soy, no solamente conscientemente, sino en lo que hace, en su obrar, en ver qué es lo que trae, como vivo dentro de sí para afuera. Entonces, él también comentaba que la vida solo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia habitual del individuo.
Entonces, para poder crear, necesitamos pasar de lo que sería percepción, la percepción con nuestros 5 sentidos, a lo que sería una apercepción. Literalmente es quitar de la vista, el olfato, el tacto, todo lo que hemos aprendido por nuestros padres en la escuela, todos estos sentidos. De hecho, si podemos ver, hay ciertos documentales donde explican cómo nuestro cerebro, con toda esta percepción, rellena cosas. Y ahí es la base de lo que pueden ser las ilusiones ópticas, etcétera, etcétera. Entonces él decía que hay que poner de lado todo ese proceso perceptivo para poder ver el mundo de cero, de nuevo, poder percibir todos los días el mundo de una forma distinta. Y esto, bueno, me recuerda a mi hija, ya está mayor, pero cuando era muy pequeña, ella cuando jugaba con una pelota decía que era la luna. Entonces, claro, yo tenía que corregirla para decir que era pelota, pero dentro de mí no quería corregirla porque para ella su percepción era que era como si estuviera jugando con la luna en ese momento. Entonces, él habla que esa es la forma de vivir creativamente versus la forma de vivir reactivamente. Entonces, las personas que viven reactivamente son aquellas personas que únicamente viven según lo que les pide el mundo. Si el mundo me pide hacer esto, esto es lo que yo tengo que hacer. Son esas personas que tienen esas personalidades complacientes, que hay un impulso que está adormecido, que no hay una motivación interna que predomine. Esta persona le quitas los estímulos del mundo y el individuo se queda como plano. Pueden llegar a decir, yo estoy aquí para hacer lo que el entorno necesita de mí. No se me ocurre nada si no me dicen qué es lo que tengo que hacer. Y estas personas acuden a consulta es por una sensación de futilidad, no es que te dicen una depresión, etcétera, sino que es que no tengo un sentido de vida. Y justamente Winnicott decía que para poder vivir creativamente significa no estar aniquilado todo el tiempo por la sumisión. Ahora bien, evidentemente todos tenemos que pasar en nuestra vida por periodos donde tenemos que vivir reactivamente a las expectativas del mundo. No podemos vivir únicamente creativamente. Pero la clave está en que uno pueda sentir y vivir que la actividad motivada, la actividad creativa, predomine sobre la actividad reactiva al mundo. Y esto se puede hacer incluso en los trabajos más rutinarios, ya que podemos empezar a trabajar con nuestra imaginación. De hecho, en los momentos de mayor aburrimiento es cuando podemos tener nuestra imaginación más activa. Y bueno, aquí vamos a un concepto muy importante para Winnicott, que es el juego. Entonces, la creatividad la capacidad para crear el mundo viene de la creatividad, que es la conservación que en toda nuestra vida es algo que pertenece a la experiencia infantil. Y es ese juego donde nosotros sentimos que podemos crear el mundo. El niño no sabe que ya el mundo estaba allí. Si tenemos una madre que provea esos estímulos, si tenemos unos padres donde no corten esa espontaneidad, entonces el niño puede conectar con esa capacidad de crear su mundo el día a día. Y de hecho, como vamos a ver más adelante, el juego es un hito vital para el desarrollo del ser humano. Un adulto que no sepa jugar quiere decir que se quedó paralizado en una etapa infantil. Y aquí entramos en otro concepto de Winnicott que es maravilloso, que él lo llama como la zona transicional. La zona transicional es ese punto donde se entremezclan el mundo exterior con mi mundo interior. Es ese espacio que es absolutamente personal e incuestionable para cada quien. Es ese punto donde entra la cultura. Es ese espacio donde un niño puede jugar con un caballito de un palo de madera y él sabe que es un palo de madera, pero a la vez sentirse que está montado en un caballo. Es ese espacio donde podemos estar en el cine y sabemos que la historia que está pasando no es real, pero a la vez nos podemos sumergir en esa historia que estamos viendo en esa película.
Y justamente como lo que estaba comentando antes, que la capacidad de jugar y crear es un hito en el desarrollo. Si un niño o un adulto no saben jugar, es que se ha detenido una etapa. Y es que justamente el juego permite desarrollar diversas hipótesis, ya que como podemos tener esa K muy elevada y no tenemos miedo a que vaya a suceder algo malo, porque en el juego no importa, o sea, si esto no sucede bien, puedo repetir. Siempre hay chance para volver a repetir, o sea, tengo múltiples vidas para volver a repetir. Entonces, al no haber ese miedo, podemos tolerar la incertidumbre y podemos probar distintas hipótesis para poder desarrollar distintas soluciones creativas. Y bueno, el juego nos lleva a lo que es el proceso primario. El proceso primario es un tipo de pensamiento que tienen los bebés o cuando estamos nosotros dormidos en nuestros sueños. En ese proceso primario no hay una cronología en el tiempo. El tiempo es pasado, presente, futuro, todo a la misma vez. Podemos ser una misma persona múltiples veces o distintas personas, puede ser una sola persona. Rige el principio del placer, mientras que el proceso secundario, que es el proceso de la realidad, se llama proceso depresivo porque es un poco depresivo porque hay los límites de la realidad. El tiempo es cronológico, rige el principio de la realidad, ya no rige el principio del placer y ya nos limitamos a lo que podría ser pues, una persona con otra persona con otra persona. Ya vamos a ver más adelante cómo Bion debate eso de ese proceso secundario con que cada uno es un ser individual y él se adentra a este proceso primario. Pero bueno, que sepamos que todos tenemos la capacidad para entrar en nuestro proceso primario mediante dos formas. Ya cuando fuimos niños, mediante el juego también, mediante nuestros sueños y también en los procesos creativos. Cuando vemos un artista que se pierde en el tiempo, de que no existe ese tiempo cronológico y que puede crear cosas que jamás hubiéramos visto en nuestra realidad ahora, eso que la persona ha podido entrar en ese proceso primario y puede explorar posibilidades infinitas de una nueva realidad. Soñar despierto, como dice que es una cualidad del juego. Winnicott decía que eran pequeñas correcciones a la realidad. Entonces, Winnicott también comenta que justamente es en el juego y solo en el juego cuando el niño o el adulto podemos crear y utilizar toda nuestra posibilidad. Y es cuando realmente el individuo descubre su persona y se muestra creador. Esto es lo que sería descubrir nuestro yo genuino. Muchas veces veo a pacientes en consulta que vienen con lo que sería un yo adaptado, un yo con muchos mecanismos de defensa necesarios para poder haber sobrevivido a distintas circunstancias a lo largo de la vida. Y el trabajo que hacemos en consulta es justamente buscar cuál es su yo genuino, porque durante tanto tiempo hemos podido vivir en ese falso self, en ese yo adaptado que se nos olvida cuál es ese yo genuino. Y justamente entramos en procesos a veces de poder jugar para poder tolerar que se nos fragmenten esas defensas y podernos investigar otra vez en qué fue lo que se inició allí dentro de nosotros. Y bueno, cerrando aquí con Winnicott, decía justamente esta frase: oh Dios, haz que esté vivo cuando muera. Y ahora volvemos a Bion, a Wilfred Bion. Entonces Bion se hizo un experto, sacó múltiples libros sobre la K, excelente matemáticamente, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Londres, muy querido por todos sus colegas, pero llega a decir, esto no es todo, esto no es todo, esto no es todo, y empieza a investigar en lo que es Oriente. Se va por las ciencias místicas y empieza a desarrollar lo que es una teoría de la transformación. Empieza a chocar ya con las ideas de Melanie Klein, las ideas de Freud, las ideas de Anna Freud, y sus colegas lo empiezan a categorizar como, creo que le ha dado un episodio psicótico. Total, que Bion a los 71 años decide emigrar con su segunda esposa, tuvo dos hijos y la primera esposa murió posparto, y se va con su segunda esposa a Los Ángeles a los 71 años
a desarrollar esta nueva teoría, la teoría de la transformación, de cómo podemos pasar de la K a la O. Y resulta que la O viene de oneness, de unicidad. Él siendo psicoanalista, que utiliza la palabra como tratamiento, al igual que un cirujano utiliza el bisturí, pues el psicoanalista como tal es talking therapy, es la palabra. Pues imagínense que este psicoanalista deja la palabra atrás, entra a desarrollar esta teoría de transformación y dice que es sumamente difícil ponerlo en un lenguaje, ya que el lenguaje es limitado según lo que él está explicando. Que para poder llegar a O, debemos no solamente tener una K elevada y tolerar la incertidumbre, sino realmente poder tolerar ese caos y experimentar esos episodios que son místicos, pero nos pueden quitar el anclaje a la verdad, a la realidad, y poder tener estas experimentaciones dentro de nosotros. Entonces, justamente, Bion describe como este estado místico, como si fuera el proceso creativo de un artista para poder sentir y comprender la unicidad con el todo. Aquí dice que la comunicación ya será transpersonal, que no va a haber el lenguaje de la palabra, y ya que el lenguaje, según él, distorsiona la verdad, y donde la percepción, y esto de nuevo me voy a estos documentales porque lo vi recientemente y la verdad que es impresionante como cada quien podemos percibir distintas cosas. Hay ciertos juegos de ilusiones donde algunos percibimos una palabra y otros percibimos otra palabra, otros un color y el otro otro color. Y uno dice, pero si es lo mismo, ¿cómo cada quien puede percibir algo distinto? Y justamente Bion dice que la percepción ciega genuinamente lo nuevo en cada momento y que por eso hay que pasar por la apercepción. Entonces, en esta teoría de la transformación, él dice que hay que dejar esa búsqueda de la razón de ese hecho, que es lo que, ojo, es lo que primero nosotros buscamos con la K, ¿no? Este momento de aumentar esos conocimientos, pero que cuando ya tenemos esa K elevada, hay que dejarla de un lado y permitir esta experiencia que pase a una evolución a O, a esa unicidad. Y ahí es donde él entra específicamente en la meditación para poder apercibir la información del universo. Él describe que efectivamente estos momentos son muy turbulentos y amenazan con perder el anclaje a la narrativa segura del día a día. Entonces, Bion comenta que la verdad no se puede experimentar intelectualmente, que tenemos que tener la CAE elevada, pero tenemos que convertirnos en ella. Y solo así llegamos al estado de voz. Y esto aquí agarramos un poquito de los conocimientos de Nikola Tesla, y él hablaba de que si queremos comprender los secretos del universo, hay que pensar justamente en términos de energía, frecuencia y vibración. Y esto se une con otro concepto de Bion, donde él dice que la materialidad corporal, justamente lo que hablamos del proceso secundario, de que somos individuos, que la materialidad corporal es un engaño en el hecho de creernos seres individuales. Y aquí va entonces con esta teoría justamente de Tesla, donde todo al final es energía, frecuencias y vibración. Bueno, los últimos años de Bion, o sea, 10 últimos años maravillosos en Los Ángeles, da conferencias en Brasil y Argentina, pero a los 80 años se hace enferma de cáncer y decide regresar a India, a su tierra madre. Pero primero pasa por donde él estudió, por Oxford, y muere allí a los 71 años y su cuerpo físico nunca regresó a India, ¿o sí? Y bueno, todo esto es la teoría. Ya todos vosotros dirán, bueno, Helen, ¿cómo pasamos de esta teoría a la práctica? Lo primero principal, aquí hay que conocer cuál es nuestro estado actual de K. Y ya le puedo decir que si están aquí es porque tienen una K elevada. Pero ojo, esta K es dinámica, no porque ya estemos aquí, nuestra K no puede pasar a una K negativa. Aquí ya sabemos que tenemos que nutrir nuestra K a un polo positivo, que tenemos la fuerza del amor, que tenemos la fuerza de los conocimientos. Y aquí tenemos que saber también con quién rodearnos, poder pasar con personas, espacios y compartir esta información nos puede llevar a una K negativa. Mientras que todos, estoy seguro que se habrán dado cuenta que cuando
pasan a estar con personas que tienen un pesimismo continuamente, que todo lo ven negativo, como incluso nuestro pensamiento, que ha podido estar muy rápido, se termina enlenteciendo. Que si antes conseguíamos soluciones fáciles a las cosas, empezamos a ver que todo es mucho más difícil, más tedioso y más lento. Y bueno, y todo esto se une también a lo que decía María Montessori, que tenemos que tener un ambiente facilitador para poder potenciar esa capa positiva. Ahora vamos a hablar también de lo que sería el Ikigai para conocernos nosotros un poco más y finalmente vamos a ver cómo todo esto se ve en la biología de nuestro cerebro con la neuroplasticidad neuronal. María Montessori es otra médico, psiquiatra y educadora italiana que trabajó con niños que tenían dificultades en su momento y vio que si creaba un ambiente facilitador, poniendo las cosas que fueran pues a su nivel, fomentando la autonomía y donde los principios de belleza y orden generaban seguridad para estos niños que tenían dificultad para seguir aprendiendo, vio que todo este mecanismo de aprendizaje aceleraba a nosotros poder tener una K positiva. Entonces se vio que si estos niños que tenían problemas podían aprender tan rápido, ¿qué podíamos utilizar de María Montessori para poder llevar a la comunidad general en la educación de nuestros niños? Bueno, ella decía que tenía que haber principalmente, aparte del habla, tenía que haber música en el entorno de los niños, tenía que haber una estética en el entorno de los niños que facilitara ese aprendizaje, tenía que haber plantas, seres vivos que acompañaran a ese aprendizaje y, bueno, como ya comenté, esto se llevó a lo que ustedes ya conocen, a muchas escuelas actualmente, pues Montessori. Y aquí ya nos pasamos a lo que sería el Ikigai. Pues el Ikigai tenemos a Dan Buettner, que es un investigador de National Geographic, y él quiso saber cuáles eran las zonas azules del mundo. Las zonas azules son aquellas zonas donde existen mayor cantidad de personas de 100 años, es decir, de centenarios, pero no solamente que tengan más de 100 años, sino que tengan una buena calidad de vida. Y él se puso a investigar todas estas zonas. Y la zona número uno era una islita en el sur de Japón llamada Okinawa, donde veía que efectivamente todos tenían una muy buena calidad de vida, tenían relaciones con sus amigos, buenas relaciones familiares, donde comían muy bien, donde recibían el sol, pero la gente también les decía que ellos tenían su Ikigai. Dice, pero ¿qué es el Ikigai? Y entonces el Iki significa vida y Gai significa propósito. Y ellos decían que tenían su propósito de vida. Antes de pasar a poder desglosar cómo podríamos encontrar nuestro propósito de vida, les voy a leer una historia de Okinawa. Entonces, cuenta una historia japonesa que hace muchísimos años, en el antiguo Japón, en las afueras de la ciudad de Osaka, había una mujer agonizando víctima de una terrible enfermedad. Durante una noche de tormenta, la mujer cayó en un profundo, profundo sueño. En medio de aquel sueño y aquella oscuridad aterradora, la mujer escuchó una voz que le dijo: mujer, te haré una pregunta. Si la contestas, regresarás sana a tu vida actual. La mujer, ante semejante reto, no tuvo otra opción que aceptar. Y a continuación, esto fue lo que la voz le preguntó: ¿quién eres tú? La mujer, totalmente desconcertada, contestó de inmediato: yo soy la mujer del alcalde. Y la voz le dijo: no te pregunté quién es tu marido, te pregunté quién eres tú. Yo soy la madre de mis 3 hijos, no te pregunté de quién eres madre, te pregunté quién eres tú. Yo soy la profesora de la escuela del pueblo, no te pregunté tu profesión, te pregunté quién eres tú. La mujer hizo una pausa y después de una pequeña reflexión, la mujer logró entender lo que le estaba preguntando aquella voz. Y esto fue lo que contestó: yo soy quien se levanta todas las mañanas con amor para estar con mi marido, para cuidar a mis hijos
y para nutrir la mente de los niños de la escuela. En ese momento la mujer despertó completamente curada y con una sensación de plenitud absoluta. Esa mujer había encontrado su ikigai, su razón de existir. En esta historia vemos cómo en Oriente, de forma milenaria, también han buscado sacar ese amor por el conocimiento, comenzando por uno mismo. Y así, con esta historia, pasamos a cómo podríamos encontrar cuál es nuestro ikigai. Y para esto, tenemos varios autores que han desglosado esa búsqueda en Oriente en 4 preguntas muy fáciles, pero difíciles a la vez de responder para nosotros aquí en Occidente. Esa es la primera. Hay que preguntar, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué puedes hacer todos los días de tu vida sin aburrirte? Van empezando. Número 2, ¿en qué eres bueno? ¿Qué habilidades tienes naturalmente? Número 3, ¿por qué es lo que te pueden pagar? ¿Por qué podría contratar yo tus servicios? Y número 4, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿Cuál es esa vena social que te toca a ti principalmente? Entonces, si nosotros podemos responder qué es lo que amo, qué es lo que necesita el mundo, qué es lo que me pueden pagar, pero no en lo que soy bueno, eventualmente me llegarán a echar del trabajo. Si yo puedo contestar qué soy bueno, qué necesita el mundo y qué me pueden pagar, pero no qué es lo que yo amo rutinariamente, llega un momento que me agoto de ir a hacer todos los días lo que tengo que ir a hacer. Si yo puedo contestar qué amo, en qué soy bueno, en qué me pueden pagar, pero no lo que necesita el mundo, llega un momento donde hay una sensación de futilidad, donde solamente estoy en obtener, pero no en esa parte de dar. Y si puedo contestar en qué soy bueno, en qué amo y en qué necesita el mundo, pero no en lo que me pueden pagar, entramos en lo que sería la filantropía, donde podemos pasar un par de años en lo que sería la parte voluntaria, pero también necesitamos tener esa ley de compensación para poder seguir también con nuestra vida y nutrirla. Y bueno, aquí ya pasando de lo que sería Oriente, nos volvemos aquí a Occidente, nos vamos a California, donde conocemos al quiropráctico Joe Dispenza, que estoy seguro que ya han escuchado de él. Pues Joe Dispenza es un quiropráctico que estaba montando bicicleta en Los Ángeles y sufre un accidente de tránsito con un autobús. Esta lesión le deja una casi sección medular, una, una lesión bastante complicada que requería una cirugía mayor. Él cuando está en el hospital decide que no quiere recurrir a la operación y decide trabajar con sus métodos que él ya venía investigando sobre distintos tipos de visualizaciones para poder generar esa neuroplasticidad. Y fue así, contra todo pronóstico, cuando yo creo que fueron 6 semanas, que Joe comienza a poder caminar y los médicos no se lo creían porque había podido lograr esa neuroplasticidad mediante las técnicas que él utilizaba. Bueno, a partir de allí, él ya consagró toda su vida para poder aportar esta información de cómo poder nosotros trabajar con nuestras neuronas y poder acelerar ese proceso de neuroplasticidad. Y resulta que la neuroplasticidad, ¿qué es? Dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro segundo cerebro, que es nuestro cerebro intestinal, y dentro del resto de nuestro cuerpo, estamos llenos de neuronas. Las neuronas están conformadas por un cuerpo neuronal, que ven aquí, que es donde están estas espigas que hacen ahí, pues donde está ese núcleo azul, eso es lo que se llama el cuerpo neuronal. Ahí está el ADN. La línea azulita que sale, que se conecta con la otra neurona, es el axón. Y lo que son como unos pelos, como unos brazos alrededor de esa cabeza, son lo que se llaman las dendritas. Pues la neuroplasticidad es cuando el axón de una neurona se une con la dendrita de otra neurona. Inicialmente se pensaba que la neuroplasticidad se acababa en la adultez, de que solamente había neuroplasticidad cuando éramos niños, cuando el cerebro estaba así. Y es verdad que cuando somos niños, las neuronas se comunican más rápido. Pero resulta que en la adultez
sí existe neuroplasticidad y existe neurogénesis, es decir, nacimiento de nuevas neuronas. Esto cambió el paradigma del tratamiento a nivel de neurocirugía y de neurología. Entonces, el estímulo de una neurona que va con su axón y se une con la otra mediante las dendritas es lo que se llama la neuroplasticidad. Y esto funciona mediante un principio que descubrió Eric Kandel, premio Nobel de Medicina, donde decía que las neuronas que disparaban a la misma vez son las neuronas que se entrelazaban. Y resulta que si yo estimulo una neurona, imagínense, una neurona del conocimiento, con una neurona pues del placer, de alegría, a la misma vez se unen estas neuronas. ¿Por qué? Porque en este espacio intersináptico se generan distintas proteínas que crean puentecitos. Y al crear puentecitos y consolidar esta unión neuronal, ya tenemos ese nuevo circuito. Y a la misma vez, si tenemos circuitos patológicos, que son estos pensamientos recurrentes, negativos, atróficos, si yo los dejo de lado y no los alimento, estas neuronas se separan y se atrofian. Entonces hay una neuroplasticidad regresiva. Esto lo podemos ver con esta historia muy bonita de un indio cherokee que sube con su nieta a un pico allí pues por Arizona. Entonces el abuelo le dice a su nieta, le dice que todos tenemos adentro a dos lobos. Un lobo se llama egoísmo, resentimiento, odio, rabia, envidia. Y tenemos otro lobo que se llama bondad, compasión, alegría, generosidad. Y están continuamente peleando, los dos, continuamente. Y entonces la nieta le pregunta, bueno, abuelo, pero ¿cuál de los dos lobos va a ganar? Y el abuelo sabiamente le dice, hija, al lobo al que tú alimentes. Y esta es la base de la neuroplasticidad. Si nosotros alimentamos lo que son los pensamientos en positivo, en creaciones, en una K elevada, son los que van a generar los puentes y se van a quedar consolidados. Si nosotros dejamos de alimentar, dejamos de darle vuelta a esos pensamientos negativos que principalmente se presentan en la noche cuando vamos a dormir, si los dejamos de alimentar y podemos introducir, por ejemplo, meditación en la noche, esas neuronas que estaban conectadas empiezan a atrofiarse y a desconectarse. Y aquí quería comentarles que justamente el sistema límbico, que es esta parte en el centro que ven del cerebro, que es la parte emocional, la parte de afuera, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, esa es la parte pensante, es la parte racional. La parte límbica es la parte emocional. Si nosotros unimos con nuestros pensamientos, emociones, aumentamos exponencialmente ese pegamento entre neuronas y neuronas. Y aquí es donde cuando podemos fomentar estímulos, cuando, por ejemplo, son la música, la belleza, la amistad. Entonces, el crecimiento intelectual junto con amigos se sella más rápido que el aprendizaje de nosotros solos. Y cerramos con esta lámina para contar un poco que antes la inteligencia se medía por lo que eran los núcleos grises de nuestro cerebro. Los núcleos grises eran donde estaban las cabezas neuronales. ¡Ah, qué inteligente! Tenían un núcleo, el hipocampo gris gigantesco, que es donde está el centro de la memoria. ¡Wow! Pues ahora lo que se ha visto, que donde hay más inteligencia es los conectomas, que es la sustancia blanca, que son las carreteras, que son lo que une a los distintos núcleos grises. Es decir, que solos no somos fuertes. Somos muy fuertes cuando tenemos muchos conectomas y mientras más unión y más diversidad haya, pues más inteligencia y más forma de poder compartir plenamente tenemos. Y con esto les quiero dar la bienvenida al modo del ser humano que comenzarán este fin de semana con Julio y nos despedimos con la frase del máster. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en este mundo de Mahatma Gandhi. Gracias. Muchas gracias, amiga.
Helen, nada, inspirador como siempre y para que sirva un poquito como píldora para motivar, ¿no? a los caminantes de este fin de semana. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, 10 minutitos. Laura, no sé si hay alguien por ahí que tú veas En el chat tenga. no hay ninguna pregunta y si alguien quiere hablar puede levantar la mano dándole al iconito o que empiece a hablar directamente y plantee su pregunta. De momento no hay ninguna. Yo tengo una pregunta. Muy bien, Hola, buenas noches a todos. muy buenas. A ver, según me ha parecido mi interpretación, o sea, para nutrir la K, para nutrirla positivamente, la única manera es con los pensamientos, ¿no? Bueno, hay múltiples maneras. Los pensamientos serían el final de lo que tenemos nosotros adentro de nuestro cerebro. Ujú. Pero tenemos que nutrirla con todo lo que está afuera. Un ambiente facilitador, como el que hablaba María Montessori, rodearnos de belleza, de música, de plantas, rodearnos de personas que nos puedan nutrir intelectualmente y emocionalmente. Si tenemos emociones positivas llenas de amor, nos llevan a aumentar esa K. Entonces no solamente son los pensamientos a nivel intelectual, sino es la parte emocional llena de amor, el compartir, el poder apreciar la belleza, el estimularlos con música, con deporte, viene de toda esa parte que al final es verdad que se traduce en pensamientos, que esos pensamientos generan esas interconexiones cerebrales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Alessandra, adelante. Buenas noches. Bueno, buenas tardes aquí. Agradecerte, Helen, y a todos por pues este espacio. Helen, yo hace un par de años oí lo del ICAI, ay, se me va el nombre, ICAI, sí. Ajá. Y justo en ese momento pues estaba mirando como detalles y claro, en algún momento como que lo traté de llenar, lo que tú dices parecen 4 preguntas sencillas, pero puede ser un mundo. Sí. Y una persona que ha trabajado su espiritualidad, una amiga mía, lo que tú dices de las personas que uno se va, yo llegué toda emocionada, no, estoy haciendo el este y no sé qué, y ella me dio su punto de vista también muy importante y lo quiero compartir aquí y mirar contigo y es, claro, ella me dijo, mira, cuando uno se llena de propósitos, se frustra. Entonces, yo quedé con eso ahí. Ella me mandó un video de una persona también de India que tiene una barba grande y se sonríe. Y él dice eso, el propósito a usted lo que hace es frustrarlo. De un trabajo que he venido haciendo personal, yo pienso que la palabra propósito es muy grande, ¿no? El propósito que te vende la sociedad, que debes hacer, pero de esto que he leído también es como el propósito para cada uno es claro. Ahora dicen el propósito es ser feliz, pero ser feliz, ¿qué implica para cada uno? Entonces yo quería preguntarte un poco, yo sé, tuviste que pasar muy rápido por esto, es el propósito para ti dentro de tu trabajo, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues sí, yo creo que justamente esa palabra propósito se puede malinterpretar con lo que puede ser productividad. Y aquí la productividad, ¿qué es lo que vas a hacer únicamente en tu trabajo? Y por eso elegí leer esa historia, porque en esa historia no habla únicamente que el propósito de vida es el trabajo que tú ejecutes, sino cuál es el propósito de tu ser. Y ese Ikigai va cambiando a lo largo de la vida. No tiene que ser el mismo estático de cuando tú eras adolescente, adulta, a cuando seas mayor. Pero efectivamente está muy bien que traes esta acotación porque uno automáticamente, si no nos dedicamos tiempo a ello, pensamos que es únicamente a el trabajo. Y resulta que no es el trabajo, sino también el ser. Y quizás nuestro propósito en estos momentos es solamente pues ser y estar y reconocer pues dónde estoy. Entonces es verdad lo que dice tu amiga, que únicamente llenarnos de distintos propósitos, es decir,
objetivos, objetivos, objetivos que tengo que cumplir para poder llegar a ser feliz y tal, eso puede llegar a frustrarnos. Entonces sería más como una evaluación, cuál es tu momento vital de tu vida y cuál es el propósito actual de tu vida. Y que eso, propósito, no significa que sea productividad. Dejar de allí. Aquí tengo algo que vamos a ver si nos da un poquito de tiempo, justamente la parte del Ikigai, que no nos da tiempo como para profundizar, pero uno de los que escribió justamente este libro de Ikigai hablaba de las 10 leyes del Ikigai. La primera es mantenerte activo, no te retires haciendo lo que te gusta. O sea, no es esta filosofía más norteamericana que es trabaja, 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 trabaja y después es que vas a ser feliz. No, aquí justamente es mantente activo, no te retires nunca. No significa que tu trabajo sea únicamente para obtener dinero y que después vas a ser feliz. Allí en Okinawa, si uno era tenista, pues pasaba a ser coach de tenis, etcétera, etcétera. O sea, se iba transformando, pero nunca era estoy esperando la jubilación para ser feliz. Ese concepto de jubilarse no existía ahí. Número 2, tómatelo con calma. Vida lenta, pero activa. 3, no comas hasta llenarte. Comer hasta el 80% de satisfacción. Pequeños platos. Ligereza, así funciona mejor tu sistema digestivo. Número 4, cuida de tus amigos. Tener un sentimiento de pertenencia, tener a alguien con quien compartir. Número 5, entrénate para el próximo cumpleaños. En Okinawa les hace mucha ilusión cumplir más. Están muy orgullosos de ser centenarios. De hecho, reciben un diploma en Japón cuando cumple 100 años. Número 6, sonreír. La cultura del perdón, no guardar resentimientos. Número 7, conecta con la naturaleza. Los baños de bosques, 4 o 5 horas a la semana. Esto lo conoce muy bien Japón. De hecho, las aseguradoras de Japón llevan a los adultos y a los ancianos a los bosques porque saben que se enferman menos. Número 8, dar las gracias. Incorporar la gratitud diaria. Apuntar 3 cosas al día que te hagan hecho feliz. Número 9, vive el momento, que es muy difícil de hacer, ya que tendemos a irnos o al futuro o al pasado. Y número 10, dice, sigue tu Ikigai. Hay momentos en que se pierden, especialmente los cambios de país, separaciones, en enfermedad, pero los podemos volver a construir. Entonces, fíjate que estas 10 leyes que ellos ponen no tienen nada que ver con un trabajo, sino con un ser. Así que gracias por tu pregunta, Alexandra, porque ha enriquecido justamente esta ponencia. Una pregunta de Patrick en el chat. ¿El pago en el Ikigai es un concepto general o realmente se refiere a pago en dinero? Bueno, estamos ahora aquí en el 3D. Julio puede hablar de lo que es la ley de compensación y desafortunadamente, afortunadamente, pues el medio que tenemos aquí para mover energía es el dinero. Entonces, cuando hablamos específicamente de lo que puede hacer un trabajo que llevemos a largo plazo, sí hablamos de dinero. Pero esto, de nuevo, como justamente había comentado Alexandra, podemos llevar este propósito de vida a distintas áreas que no tengan que ser una productividad en el trabajo, y ese método de compensación puede ser de otras formas. Puede ser incluso pues, un trueque. Yo te hago pues, este trabajo, yo recibo esto de ti, etcétera, etcétera, y eso es una forma de compensación también. Gracias, Helen. Otra por el chat de Mari Carmen Braña. ¿Cómo crear nuevas conexiones para nuestra sanación? Bueno, justamente, eso es lo que se trata de hoy. Poder tener una K elevada genera nuestras conexiones para una sanación. Si nosotros podemos, primero que nada, saber cuál es mi K. Estoy yo en pensamientos completamente negativos, rodeada de personas negativas, cómo me estoy alimentando, cómo estoy cuidando yo mi cuerpo, qué me nutro yo intelectualmente, me la paso en pantallas, viendo televisión versus leyendo otras cosas. Primero, evaluar
cuál es nuestro momento actual. Y a partir de allí, entonces nosotros podemos generar nuevas conexiones corrigiendo esto. Si tenemos una mala alimentación, empezar a tener una buena alimentación ayuda a nuestra microbiota. Ahora, lo más novedoso en medicina es que tenemos 2 millones, tenemos 2 kilos de bacterias en nuestro cuerpo, que no son solamente que están allí, sino que trabajan por nosotros. Entonces, poder cuidar nuestra microbiota intestinal aumenta la secreción de serotonina, que el 90% de las neuronas serotoninérgicas están en el intestino. Cuando nosotros los psiquiatras mandamos antidepresivos, lo mínimo se va para el cerebro, es la secreción aquí a nivel intestinal. Y si nosotros de forma natural podemos aumentar esa secreción de serotonina mediante la estimulación de nuestras propias bacterias, pues vamos allá a cuidar nuestra nutrición. El ejercicio se sabe milenariamente cómo aumenta la frecuencia cardíaca, cómo aumenta el flujo sanguíneo, cómo aumenta la oxigenación en nuestro cerebro. Las neuronas, para poder conectarse, necesitan oxígeno. Entonces necesito nueva sangre para oxigenarnos. Y así, queremos tener emociones positivas que son el pegamento, como hablamos del sistema límbico, pues rodearnos de buenos amigos que tengan buen sentido del humor, de gente que nos haga reír, y entonces todo lo que hayamos aprendido en ese día, yo me voy a acostar con ese sentimiento, y la memoria se genera principalmente en las noches, en el sueño, en el hipocampo. Entonces, si yo me voy con esa sensación al dormir, eso es lo que yo voy a consolidar. Mientras que si me voy a dormir con alto nivel de angustia, con esos pensamientos rumiantes negativos, eso es lo que se va a consolidar también. Y ahí entra la meditación. La meditación nos ayuda a detener esos pensamientos rumiantes para poder tener una apertura a entrar a otros pensamientos. Muchas gracias, súper interesante. ¿Una Gracias. pregunta más? Bueno, yo creo que está perfecto así. Creo que Helen ha hecho, bueno, una memoria histórica de lo que realmente vamos a estar trabajando en el fin de semana y a lo largo de de toda la formación, de todo el máster, ¿no? Porque efectivamente hay dos cuestiones claras, o mejor dicho, tres, añadimos una tercera. La primera es la curiosidad que todos vosotros tenéis y que os vincula directamente con esa K, con ese amor por el conocimiento, que le lo decía en un principio, si no, no estaríais aquí. Con lo cual, desde ese lugar hay una curiosidad y hay una apertura a recibir nueva información. Este es el primero de los puntos claves que nosotros manejamos aquí. Muchas veces uno se abre a esa nueva información porque ha llegado a un nivel de sufrimiento tan grande, a una saturación, que se abre a nuevos conceptos, a nuevas maneras de vivir la vida, ¿no? Y desde ese lugar, todos vosotros, todas vosotras, pues entiendo que estáis aquí para esto, ¿no? Estáis aquí para algo. La segunda parte sería el entrenamiento, entrenar, todo esto también que ha dicho Helen, todo lo que implica elevar nuestra energía vital a través de la alimentación que comentaba, a través del ejercicio físico, a través de una meditación adecuada, a través del rodearnos de amigos que puedan ofrecernos una alta vibración y de esta forma comenzar, obviamente, a aumentar nuestro nivel de conciencia. A mí me llegaba claramente cuando Helen contaba el cuento del lobo bueno y el lobo malo, me llegaba el de qué manera nosotros a lo largo del tiempo podemos alimentar el lobo de la ignorancia estando en turbulencias emocionales a través de ese ego que nos secuestra y que nos lleva realmente a patrones adictivos en donde hemos estado en muchas ocasiones y que de vez en cuando obviamente vuelven a ponerse en funcionamiento, o por el contrario, alimentar al lobo de la sabiduría. El lobo de la sabiduría es el lobo del amor, porque al final todo aquello que da paz es verdad. Hablaba también del tema del propósito versus hiperproductividad. Yo creo que no hay propósito si no está conectado con un nivel de paz interior elevado.
Ahí es donde realmente reside el propósito. El resto, lo que es la hiperproductividad, muchas veces nos lleva al estrés. Y estamos aquí precisamente para aplicar una de las leyes que comentaba también Helen, que es esto del ir despacio, mantenernos activos, pero ir despacio, ir calmado. Por supuesto que la vorágine de la vida muchas veces somos presionados y nos dejamos presionar para meternos en esta marabunta mental, ¿no? En el que estamos inmersos todos en esta sociedad. Pero la idea es esta, la idea es ir pasando de la ignorancia, ¿de acuerdo? De la ignorancia del ego, de ese automático del ego, para ir transmutando hacia todo lo que tiene que ver con esa liberación, para que podamos instrumentalizar a esos patrones inerciales, a ese ego, a esa máscara que nos poseyó, para poder ir poquito a poco cada vez abrazando la esencia que nos habita. Y esto es el trabajo que nos lleva. Decía Jesús de Nazaret, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es la que comentaba también Helen a través del concepto de oneness, la unidad. Y bueno, ahí estamos, vamos a ir caminando, yo aquí siempre lo digo, nadie promete la iluminación, coño, pero vamos a acercarnos un poquito, ¿no? Estamos aquí para esto, pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, un placer, de verdad, Helen, tenerte por 8º año consecutivo con nosotros, 8 años ya, compartiendo todo esto. Y bueno, vamos a caminar durante el fin de semana. Si hay alguien que esté en duda y se lo esté pensando, pues por supuesto, encantado de contar con una nueva alma al servicio del ser. Y si no, pues nada, encantados de abriros las puertas en esta conferencia y seguimos adelante. Un abrazo enorme para todos y para todas.